Sí, al aire, claro que sí, ya estamos al aire con Jesús, con María, estamos al aire en este espacio juvenil, en este espacio donde el Señor nos va a hablar el día de hoy. ¿Cómo estás, Andrés? Me presento para todos ustedes, queridos oyentes, queridos amigos que se unen en este programa tan especial. Mi nombre es Miguel Ángel Antolínez, seminarista del año de propedéutico del Seminario Intermisional San Luis Beltrán, y para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi hermano Andrés se va a presentar, él también está en este curso de propedéutico y juntos queremos iniciar este proyecto tan hermoso que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Entonces, junto con Andrés, junto con unos sacerdotes que vamos a tener el día de hoy invitados, vamos a desarrollar este programa. Entonces, quedan cordialmente invitados para que se queden hasta el final. Así es, Miguel. Muchas gracias por su presentación. Bueno, muchachos, y cada uno de los oyentes, mi nombre es Andrés Felipe Díaz, como lo decía ahorita mi compañero, soy del curso propedéutico y hago parte también del Seminario Intermisional San Luis Beltrán. Espero que en este espacio que tendremos el día de hoy se quede con cada uno de nosotros a escuchar y a meditar y a pensar y a reflexionar un momento sobre el Internet dentro de la iglesia. Claro que sí, Andrés, qué alegría de verdad estar contigo, estar con todos nuestros oyentes el día de hoy. Y bueno, para iniciar este tema tan especial que es el de Internet y medios de comunicación, unos sacerdotes generosamente de varios lugares han querido acompañarnos en el día de hoy. Uno de ellos es el padre Robin Alexander. El padre Robin es el director de la Pastoral Social de la Diócesis de Soacha. Entonces los invitamos para que él manifieste de pronto un poco lo que él piensa acerca de Internet. Entonces los dejamos con el padre Robin Alexander y ya continuaremos meditando algunas preguntas que nos surgen alrededor de este tema tan interesante. Padre Robin, lo escuchamos. Bueno, pues el Internet yo lo veo desde una perspectiva de globalización. El Internet pues nos ha ayudado a romper fronteras, nos ha ayudado a comunicarnos en cuestión de segundos con personas de otros países, de otras culturas, compartir conocimientos de inmediato, incluso conocer y estar presente en conferencias que se dan en otros países. El Internet pues es un avance muy propio de la ciencia y de la sabiduría humana, y bueno, pues bien utilizado pues nos acerca pues a la verdadera sabiduría y nos acerca también a Dios. Los mayores desafíos pues educar a la persona pues en una recta conciencia, ¿no? Educar a la persona para hacer un buen uso de estos medios, educar a la persona para que no se quede en la superficialidad que le puede presentar las redes sociales, sino que a través del Internet pues se dé cuenta de que tiene una serie de herramientas para acceder al conocimiento espiritual, para acceder al conocimiento pues intelectual que lo ayude a crecer y a enfocarse en sus capacidades. Pero yo siento que uno de los mayores desafíos es ese, ¿no? Educar en la recta conciencia, ¿no? Aprender a decir no a esos contenidos que de pronto nos apartan de Dios, de pronto apartarse de esos contenidos y de esas conversaciones que no ayudan, que no aportan al crecimiento de la persona y de pronto corrompen la conciencia. Bueno, uno de los desafíos, incluso en este tiempo de pandemia, es enseñarle a muchas personas, capacitarlas en el uso, en el manejo de las redes sociales, ya que una gran parte de la población pues no lo sabe utilizar. Pues son de muchos de otra época, ¿no? Que crecieron en época de máquina de escribir, que crecieron en una época, ¿cierto?, diferente a la nuestra, a la de los millennials y los centennials. Entonces, pues no, me quedo corto en tantos desafíos que hay
a nivel de evangelización, ¿no? Llegar con el evangelio a todos los grupos poblacionales, a todos los grupos etarios. No es fácil, ¿no? Porque en principio se nos educó en el internet para comunicarnos con la otra persona, para hablar con la otra persona, ¿cierto? Entonces pues muy poco se nos educó que era para formarnos, que era para un momento de oración, que era para fortalecer nuestra espiritualidad. Yo le apuntaría de pronto a un desafío comunicativo, le apuntaría a una base de datos católica, ¿cierto? Así como hay bases de datos especializadas en muchas ramas, ¿cierto? Ebook, Science, bueno, hay muchísimas. Pues yo le apuntaría a que todo ese conocimiento religioso se condensara en una base de datos, ¿cierto? Y que pues tuviera poco a poco reconocimiento. Agradecemos al Padre Robin por esas palabras, por el aporte que nos brinda el día de hoy. Y bueno, Andrés, no sé si te parece que podemos empezar con base en lo que el Padre Robin nos dice a desarrollar algunas preguntas y algunas inquietudes que a muchos oyentes quizá les surgen hoy en día. Y una de ellas es la que tú planteabas, pues que pienso yo sobre el internet. Y bueno, a nivel personal yo pienso que el internet es una red tendida a nivel universal y es una red que llegó para quedarse, es algo que no se va a ir. Entonces es muy bonito entender que la internet está en todo lugar, ¿sí? Y es muy bonito entender que ahora en nuestra actualidad solamente con un clic podemos estar en el otro lado del mundo conectándonos. Esa ventana es supremamente chiquita, puede ser tan chiquita como el tamaño de la pantalla de tu celular. Entonces yo lo que te invito, querido oyente, es a que también medites esto. Como una ventana y una puerta puede ser el internet, pero ¿a dónde quieres mirar con en esa ventana? Querido amigo, querida amiga, ¿a dónde quieres dirigir tu mirada a través del internet? Porque si bien es cierto, en internet encontramos muchos beneficios, allí también podemos encontrar muchas realidades. Y bueno, Andrés, no sé si te parece, pero a mí, desde mi realidad de seminarista y desde hace algún tiempo que trabajaba, la internet me facilitaba muchas cosas. Comprar mercancía cuando yo trabajaba en el comercio, comprar los papeles del vehículo en el que me transportaba, actualizar los documentos del negocio donde yo trabajaba. Esas cosas hoy en día son mucho más fáciles. El internet vino para hacernos un poco más sencilla la vida, pero si lo sabemos usar. Entonces, inicialmente es eso, es una ventana y una puerta de una red tendida a nivel universal, pienso yo, que se va a quedar por mucho tiempo, pero que tenemos que aprender a usarla de la mejor manera. ¿Qué opinas tú, Andrés, de esto? ¿Cuál es tu perspectiva también de cara al internet, Andrés? Cuéntanos. Bueno, Miguel, para mí el internet y a base de varias cosas que dijiste que me parecen muy interesantes, como el comparar, como digamos, el internet es una ventana, ¿sí? Tan pequeña como lo puede ser un celular, ¿sí? E incluso ya hoy en día se maneja incluso hasta relojes inteligentes, ya es más pequeño aún, ¿sí? Ya es algo muy, muy curioso, ¿sí? Pero entonces el internet es algo que ha venido, como tú decías también, a hacernos la vida más fácil, a ayudarnos a comprender y hacer las cosas de una forma más eficaz y más rápida, ¿sí? Es difícil, digamos, a veces ver, o hacer una fila o para pagar una cosa o algo en un banco, ¿sí? Pero al llegar el internet, que ha venido a revolucionar, ¿no? Porque es toda una revolución, ¿sí? A lo que nosotros vivíamos hace 15, 20 años, ya hoy empieza a cambiar, ya ahorita es una revolución, un cambio nuevo, ¿sí? Una revolución tecnológica, ¿sí? Es algo increíble, y se puede esperar mucho, ¿sí? Esa propuesta tuya me parece muy, muy, muy interesante, donde como es una puerta o es una ventana hacia donde queremos mirar, ¿sí? Eso es eso, ¿sí? Desde
desde la realidad de cada uno podemos mirar muchas cosas. Tal vez desde mi ventana yo quiero dirigirme a una vida donde yo lo vea más fácil, o tal vez, como decía el padre Rubin, una vida donde tal vez me aleje totalmente, ¿sí?, de la presencia de Dios. Entonces es algo muy interesante. El internet es algo que vino también como a colonizar, a hacer que nosotros hagamos parte, ¿sí? Y es algo que es necesario. Ya día a día se vuelve algo necesario para nuestras necesidades y para todo lo que nos gusta hacer en nuestra vida cotidiana. Claro que sí, Andrés, y yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Es muy valioso todo el aporte que ha hecho Internet. Y mira que el Internet nos ha facilitado tantas cosas. Por ejemplo, el hecho de que tú, querido oyente, estés en este momento interactuando con nosotros aún en la distancia. Entonces yo creo que el Internet, como para ir cerrando esta pregunta, a mi parecer, es la ventana que se abrió ahora mismo, y desde la ventana desde la cual podemos mirar la vida con esperanza, con alegría, con propósito, o la cual nos puede llevar también a un lugar y a un rumbo muy muy negativo, pero siempre y cuando lo sepamos manejar. Muy seguramente todos ustedes, queridos oyentes, si están en este espacio es porque saben manejar esto y porque quieren realmente darle un uso adecuado. Entonces yo los invito para que ahora escuchemos a otro sacerdote muy querido, un sacerdote muy cercano. Él es el padre Óscar Mantilla. Él es psicólogo graduado de la Universidad Konrad Lorenz de Bogotá. Entonces él también nos quiere hacer su apreciación acerca de lo que ha sido el Internet y lo que es en la actualidad. Entonces, queridos amigos, los dejo con el padre Óscar Mantilla y ya regresamos para seguir dialogando acerca de este tema tan interesante y tan importante y tan actual, sobre todo para nosotros jóvenes, cristianos, hijos de Dios, todas las personas del mundo. Este es un tema muy interesante. Entonces los dejamos con el padre Óscar y ya regresamos. Yo considero Internet como un medio que ha sido prioritario en cuanto a flujo de información, comunicaciones se refiere. Así considero el Internet como un medio y como algo que hace parte también de una realidad que se impone más a partir de esta pandemia que estamos viviendo, en donde la virtualidad ha recobrado todavía más fuerza de la que ya traía por los avances tecnológicos. Frente a los mayores desafíos que he encontrado, por un lado están el hecho de que la mayoría de mis fieles, los que están en la parroquia, los que asisten, son fieles de edad mayor, 50 para arriba, y muchos de ellos no tienen el manejo pleno ni el acceso a redes sociales, etcétera, y eso ha hecho que en este tiempo no estén ausentes de esa evangelización que se realiza por allí. También los problemas relacionados con la red, se sufren muchas caídas, etcétera. En donde estoy ubicado en Soacha no llega la fibra óptica, sino que llega por cable de cobre a nuestras casas el servicio, y en ocasiones es muy malo el internet. Eso también dificulta un poco la tarea. Y el último sería el pensar cómo generar contenidos de calidad, que no sea simplemente pararse a transmitir lo que siempre se ha hecho, sino cómo pensar en interactuar con la gente y en generar contenidos que sean de calidad, porque a la larga van a quedar allí como una huella indeleble en medio del material de la web. Agradecemos, padre Óscar, por su cercanía, por este compartir que usted nos da desde su realidad allá en Soacha. Y bueno, como el padre dice, queridos oyentes, queridos compañeros, Andrés, lo que él nos manifiesta es muy cierto. Hay unas ventajas que tiene Internet, pero ante la iglesia también se plantean unos retos, unos desafíos muy grandes que hay que asumir inmediatamente, pienso yo. Miren, la pandemia a todos nos tocó y nos cogió por sorpresa. Yo creo que nadie esperaba que íbamos a pasar tanto tiempo encerrados. Pero el Señor, a través de los medios de comunicación, se ha valido para que la iglesia pueda salir a flote. Y yo creo que es algo que hay que mejorar cada día. ¿Y esto cómo lo lograríamos? Pienso yo desde lo que medio he visto y desde lo que hablamos con compañeros. Y es que esto de la internet se puede empezar a implementar en las parroquias poco a poco. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las misas, por ejemplo, uno puede hacer una transferencia bancaria para pagar una Eucaristía, que uno pueda de pronto solicitar una cita con el sacerdote por medio de un mensaje, de alguna aplicación. Algo están haciendo en la diócesis de Soacha, inicialmente pues en cabeza del padre Óscar Mantilla, que se llama la línea Mateo,
¿Y esto qué es? Es una línea de atención psicológica, espiritual, social, para que te escuchen, para que tú puedas hablar con alguien. Entonces, uno de estos retos es implementarlo. En Soacha, que es la diócesis de donde yo provengo, se está haciendo esa línea y ha tenido unos frutos excelentes. ¿Y qué quiere decir esto? Que la internet no solamente nos sirve para llenarnos de conocimiento, sino a veces para desahogar aquello que tenemos en el corazón, aquello que nos está acongojando. Este podría ser una de las herramientas, pero continuemos con los retos, y es eso de la implementación, que se implemente en todos los aspectos de la vida parroquial y eclesial. Ahora mismo hay muchas páginas de internet y en ello también nosotros encontramos o ventajas o desventajas. ¿Ventajas en qué sentido? Encontramos información inmediata, que la reflexión del Papa, que el Santo Rosario, que el Evangelio, que las lecturas del día, que la liturgia de las horas. Bueno, cantidad de cosas, de recursos catequéticos que nos propone la Iglesia y muchas comunidades. Pero tristemente también, Andrés, encontramos páginas que tergiversan un poco la información. Páginas que dicen llamarse católicas, pero publican cosas muy alejadas de lo que presenta en realidad la Iglesia. Y no solo eso, ahora mismo hay unas corrientes muy fuertes. Uno entra a Facebook a vitrinear un rato, a mirar que las fotos y demás, y a veces se encuentra con publicaciones de noticieros y uno se pone a leer un poquito los comentarios, Andrés, y uno se queda asombrado de la desinformación que hay y del odio que se empieza a despertar hacia la Iglesia en medio de estas redes. Entonces yo creo que la invitación también sería, y uno de los retos de la Iglesia es afrontar esta realidad, pero con ojos de esperanza, invitando a tantas personas en el mundo a que se unan a la Iglesia de una manera que sea disponible para la formación, ¿sí? Que no nos quedemos con los conceptos básicos. Entonces la Iglesia lo que tiene que procurar, pues creo yo, Andrés y queridos oyentes, es que la Iglesia tiene que procurar que la dignidad del ser humano sea creciente, a fin de que el hombre siempre esté guiado por la Iglesia, pero con miras hacia Dios, Andrés. Es lo que yo pienso y es algunos de los retos que tiene la Iglesia de cara al Internet. No sé tú qué opinas, Andrés, cuéntanos un poquito de lo que tú opinas acerca de esto. Bueno, Miguel, apoyo mucho tu idea, porque es muy cierto, ¿sí? Dentro de los retos de la Iglesia está tal vez como digamos, el instruir también a los fieles, porque como decías, una vez se entra a Facebook a mirar las fotos, como a veces decimos nosotros, a chicanear y a mirar y vulgarmente también, como se dice a veces, hasta chismosear. Uno se encuentra unas noticias totalmente como muy alejadas de la realidad de la Iglesia, ¿sí? O sea, nombran a la Iglesia, pero están muy aparte de lo que en verdad la Iglesia dice. O sea, son cosas y es muy frecuente, ¿sí? Y no solo se presenta en Facebook, también en muchos lugares. A veces uno entra a Twitter, a veces uno entra a Instagram y a otras páginas o a otras redes sociales muy reconocidas y encuentran cómo es que distorsionan la verdad de la Iglesia, y es algo que uno a veces se queda con la boca abierta, porque es algo que uno dice, bueno, pero es que ¿y la gente por qué apoya esto? ¿Sí? Y es básicamente porque tal vez no se le ha dado una buena formación, no tienen el conocimiento suficiente de lo que en verdad es lo que dice la Iglesia, ¿sí? Son esas cosas. Y por ejemplo, desde mi perspectiva también veo otro reto, y es que todo llegue, o sea, que no simplemente sean, bueno, los mismos fieles de siempre, sino que también se expanda, salga, como decía el Papa León XXIII, o sea, abran las ventanas y dejen que venga el Espíritu Santo, ¿sí? Salir del mismo entorno e ir evangelizar a otras personas, ¿sí? Como también lo pueden ser las personas que no tienen los recursos para comprar una línea de internet. Como decía ahorita el padre Oscar Mantilla, a veces el internet es de puro cable de alambre, de cobre, y el internet no es muy bueno, llueve y ahí quedó, ¿sí? Y es por eso que muchas personas tal vez o no tienen los recursos o no tienen una buena línea wifi para poder seguir una
una Eucaristía, para poder entrar a seguir, digamos, las lecturas del día, liturgia de las horas, congresos y muchas otras cosas más, ¿sí? Y es complicado porque, digamos, se evangeliza esa parte, digamos, de los que se pueden conectar, pero ¿y qué pasa con los que no? Con los que tal vez no tienen esa oportunidad de digamos, de ver la Eucaristía, ¿sí? ¿Qué pasa con ellos? ¿Sí? Entonces, eso es otro reto también. Es algo que es complicado también, porque pues tampoco la iglesia puede ir a mandar a poner líneas a todos, ¿no? En líneas Wi-Fi, pero sí es algo que se deberían buscar soluciones para aquellas personas a que la palabra tal vez no les ha llegado, o sea, o no se les ha hecho una buena evangelización. Y siguiendo la misma línea, Miguel, conociendo ya estos retos, ya conociendo muchas cosas de lo que en verdad se enfrenta a la iglesia, ¿cuáles podrían ser para ti esos objetivos o esos fines de la iglesia con el internet? Cuéntanos referente a esta pregunta. Bueno, Andrés, siguiendo y respondiendo a la pregunta que tú me haces, yo pienso que la iglesia en este momento tiene una postura del internet supremamente abierta, ¿sí? Pero como repetíamos y como decíamos al principio, la tecnología es nueva, pero los criterios no cambian. La iglesia no cambia, por ejemplo, los sacramentos. Esto no se va a volver virtual. Cuando termine esta pandemia, qué rico fuera que todos volviéramos a nuestros templos, a continuar esta vida sacramental que nosotros llevábamos. Muchos de los jóvenes dirán, no, pero ¿qué es lo que están hablando? Y sí, muchachos, es realmente entender que la iglesia va a seguir firme en medio de las adversidades, como sigue hoy en día firme en medio de esta situación. Y la internet lo que nos está haciendo es abrirnos las puertas a esta realidad. Ahora bien, la iglesia yo creo que propone el desarrollo y la dignidad del ser humano, como se los decía. La iglesia nunca se va a oponer al crecimiento de las tecnologías, sino por el contrario, apoya las tecnologías que van en pro de la dignidad del ser humano. Y esto es una invitación, queridos muchachos, queridos oyentes, a dejarnos envolver por una tecnología, pero que nos forme como personas. Andrés, no sé si a ti te pasa, pero yo he visto muchos casos en que el internet se vuelve un medio para hacer bullying, para hacer sumir a las personas en la depresión, para hacer sumir a las personas en sentimientos muy negativos, de suicidio, de tantas cosas que hoy en día se ven. Entonces, la iglesia, de cara a esto, lo que propone es un crecimiento de la internet, pero con miras a la dignidad humana, ¿cierto? Que nosotros, hombre, nos sintamos bien, que nos sintamos cómodos navegando, nadando en este mar de la internet. Entonces yo creo que esa es una de las posturas y de lo que yo puedo ver de la iglesia de cara a la internet. Y ahora bien, es muy importante entender esto. Mire, nosotros sabemos que el Señor se ha comunicado de diferentes maneras a lo largo de la historia, pero hoy en día Dios se sigue comunicando con nosotros, aunque nosotros no creamos, porque nosotros ahora mismo podemos decir, no, Señor, pero usted es muy malo, mire, nos mandó una pandemia. No, hay que sacarnos de la cabeza que Dios se levanta todos los días para mandarnos algo malo, no, por el contrario, esto nos ha unido. Esta pandemia nos ha hecho volver a nosotros, a volver a nuestra familia. Y esto es muy importante en el sentido de que la iglesia se ha valido de la internet para llegar a la familia también. Entonces, es permitirle a Dios, que se comunicó a lo largo de la historia, que se comunique hoy en día también con nosotros por medio de la internet. Como lo hemos visto y como lo hemos escuchado en tantas y muchas ocasiones, la internet hoy en día es el medio por el cual Dios está anunciando y por el cual nosotros estamos invitados a ser proclamadores de su palabra. No tenemos que tener miedo a abrirle las puertas de la internet a ese Cristo y salir a gritarlo, a ser personas decididas a luchar por un Dios vivo, por un Dios real en internet. Que no se nos olvide eso, que el internet sea una puerta que nos abra el acceso, podríamos decirlo, Andrés, al reino de los cielos por medio de una evangelización nueva. Yo creo que los objetivos que tiene la iglesia de cara a la internet se verán manifestados en muchas cosas, en la familia, en la misma iglesia,
y en algunas personas muy, muy importantes, que son los jóvenes. Los jóvenes. Miren, ¿por qué la familia, pienso yo, Andrés? La familia, yo creo que es el centro de formación de todas las personas, no solo en el ámbito de internet, sino en el ámbito social. Si la familia se enfoca en educar bien en el uso del internet, yo creo que vamos a tener jóvenes y adultos en unos años conscientes de lo que es el internet y que le dan un uso excelente, no solamente a nivel cristiano, sino a nivel humano, ¿cierto? Esto nos va a acrecentar, mejor dicho, grandes bendiciones para nosotros. Miren, la familia, usted papá, usted mamá que nos escucha, está en la necesidad de enseñarle a sus hijos a usar de manera adecuada el internet, por las diferentes consecuencias que puede traer esto, que pueden ser consecuencias psicológicas, sociales, incluso a veces muchachos que se quieren suicidar por el mal uso del internet. Recordemos algunos de esos retos que el reto de la ballena azul, que Charlie, que bueno, infinidad de cosas que salen hoy en día que a veces atentan contra la misma vida de los muchachos. Entonces en la familia yo creo que estamos invitados a eso, a luchar por darle un buen uso al internet, por enseñar a nuestros hijitos, a nuestros pequeñitos a que lo usen de manera adecuada. Ahora bien, la iglesia tiene un objetivo claro y es convertirse en una promotora de contenidos de fe. ¿Y esto cómo se puede lograr los contenidos de fe? Pues formando de manera adecuada a los agentes de pastoral, a sus catequistas, a sus monaguillos, a sus lectores, a tantas personas que conforman la iglesia y de manera especial a sus sacerdotes. Entonces es muy importante eso, a mi parecer, Andrés, que se empiece a formar todo esto. ¿Qué mejor que predicárselo a los jóvenes a través de lo que nosotros usamos hoy frecuentemente, que es la internet? Todos los jóvenes tenemos un celular y tenemos que empezar a predicar desde allí, a evangelizar desde allí. Qué importante es la internet para los jóvenes, para la comunicación que tenemos hoy en día, para acrecentar a veces solamente nuestro círculo social, para acrecentar a veces nuestro intelecto. Pero si nosotros como jóvenes le damos un enfoque prioritario a la evangelización, podemos asegurar una iglesia activa en unos años, una iglesia que rema contracorriente en el inmenso mar de la navegación del ciberespacio. Queridos amigos, espero que les haya gustado este espacio que hemos compartido en el Señor. Queridos jóvenes, invitarlos para que se unan a nuestras redes sociales, que ya mi hermano Andrés les va a decir, para que se unan, para que se vinculen, para que estemos en contacto y para que sigamos armando lío con Jesús. Un saludo en el Señor Jesús, que Dios los bendiga y el Señor los siga guardando siempre. Bueno, así es, queridísimos oyentes, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como La Nueva Evangelización. También nos pueden encontrar por la página de Witch, un blog personal donde podrán encontrar diferentes contenidos, la palabra de Dios, historias de reflexión y muchas otras cosas más. Los invito a que entren allí y dejen su like y sean miembros de allí, se estará enviando contenido todos los días. Bueno, no siendo más, muchas gracias, queridísimos oyentes, por compartir este pequeño espacio con cada uno de nosotros, con este tema tan importante que fue el internet e iglesia. Listo, muchas gracias y esto fue Armando Lío.